hace poco hubo una acción otra vez en contra de la familia Mata y esto los movió a tener que acudir a instancias de derechos humanos. Abogado Martínez, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Cuéntenos a qué se debe su presencia esta mañana en nuestro foro para poder contar a la gente y poner un contexto general. Mi presencia en este foro se debe a dar a conocer a la ciudadanía la denuncia que la familia Mata presentó ante el Comisionado de los Derechos Humanos. El micrófono creo que será... Ahí está. ¿A qué? El Estado, mediante una actuación un poco rara, ilógica, injusta, procedió a asegurar e incautar bienes de la familia Mata, bienes que tienen más de 20, 25, 30, 35, 40 años de ser propiedad de los mismos y que son de origen lícito, no ilícito como el Estado ha querido señalar a través de las actuaciones que hizo la Fiscalía Especial del Crimen Organizado. Imagine qué tristeza de situación. La Constitución de la República, que es el contrato social que regula la relación entre el Estado y la ciudadanía, ya sea la persona natural o jurídica, señala que el principal objetivo del Estado es la persona humana, que es el fin supremo del Estado, y a su vez señala que los ciudadanos hondureños o los extranjeros que residen en el país tienen derecho a la cultura, a la libertad, etcétera, a la propiedad privada, al respeto a la inocencia y a la garantía del respeto de sus derechos fundamentales. Y el Estado de Honduras, a través de la Fiscalía Especial del Crimen Organizado, procede a incautar los bienes, a asegurarlos, violando el principio de presunción de inocencia. Sí. O sea, ya es... una pena anticipada. Ejemplo de ello, la casa que tiene la familia Mata en la Colonia América, que todos los que hemos crecido en Tegucigalpa... Oye, esa casa es histórica, pues. Histórica. Todo el mundo sabe, es más, las direcciones que uno da en esa colonia es por la casa Mata. Exacto, y es el punto de referencia de la zona. Ya la OAVI tomó posesión de la misma, mediante la famosa medida de aseguramiento, y ya le están haciendo reformas y mejoras. Y sin haber salido una sentencia judicial o de haberse emitido una sentencia judicial por parte del juzgado de privación de dominio. Entonces, ¿qué le da a entender usted? Que ya estas instituciones consideran que esos bienes van a ser propiedad de los mismos, aun cuando el Estado no haya emitido el fallo. Aquí tenemos en pantalla un archivo que usted me ha enviado para poderlo mostrar, que es la denuncia que se interpuso ante los organismos de derechos humanos, una carta que se ha enviado al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Si nos puede relatar más o menos qué es lo que está detallado. Dice: se presenta petición para que se conozca de un acto de persecución sistemática que nos pone en un estado de indefensión frente al Estado por tener un apellido que ha sido usado para generar apología del odio contra nuestra familia. Esto es la petición que hace la familia Mata. Y relata aquí algunos antecedentes, el hecho de la captura del señor Mata Ballesteros y otras acciones que se han venido dando. Aquí estuve dando de lectura el día de ayer para poder entender un poco este tema. ¿Qué es lo que se pide en esta carta, abogado Martínez? Bueno, en esa carta es una ampliación de denuncia que se presentó ante el Comisionado de los Derechos Humanos, el cual ya está conociendo la inicial denuncia y que ya tiene conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a las violaciones que se hicieron con el señor Juan Ramón Mata Padre. Primero quiero aclararle que no es captura, es un secuestro. Un secuestro, ¿por qué razones? El señor Mata aquí en Honduras no tenía proceso pendiente, no está por delito alguno, y ahora se ha acreditado a través del correr del tiempo de que el señor Mata no tuvo responsabilidad alguna en la muerte del señor Camarena, tal como se ha demostrado con los expedientes investigativos y con declaraciones de varias personas que participaron en dicho hecho. En cuanto a la ampliación de la denuncia que usted estaba señalando, pues la misma se contrae a la apología del odio. ¿Qué es la apología del odio? Por un apellido. Por el apellido de la familia Mata, el Estado de Honduras y una serie de instituciones de orden privado, como la banca, le han cerrado sus espacios. Por ejemplo, la familia Mata, a través de las actuaciones personales, empresariales, sociales, ellos no pueden ejecutar una serie de actividades, razones, su apellido. Por el apellido, cada vez que ellos hacen una actividad mercantil, inmediatamente ya las instituciones bancarias suspenden la actividad por el apellido del padre.
Ha sido tal apología del odio que ha llegado a la tercera generación. ¿Qué es la tercera generación? Los nietos. Cuando el apellido del padre aparece, del abuelo, aparece mencionado en los medios periodísticos por cualquier razón o circunstancia, ya hay un aislamiento social para esos menores. E igual ese aislamiento social es para los padres. Entonces, ante ese tipo de circunstancias donde el Estado, que la obligación del Estado es proteger a los niños, en este caso los nietos de la familia Mata, del señor Mata, de proteger a esos niños, proteger a sus ciudadanos, no actúa, sino que más bien intensifica y aumenta esa presión sobre ellos, fueron las circunstancias que obligaron a presentar esta ampliación de denuncia, poniendo como ejemplo lo que está sucediendo en la actualidad, el aseguramiento e incautamiento de bienes de la familia Mata. Aquí vemos un relato que justamente usted plantea, consecuencias actuales, dice. Nosotros, familia Mata, Vázquez y Mata Guandurraga, hemos invocado y apostado los procedimientos de orden legal a que tienen derecho todos ciudadanos reconocidos por la Constitución de la República. La Convención Interamericana ahí relata las... Vamos a agrandar un poco. Ahí está. Dice, ahí es donde relata lo que usted menciona, lo de las cuentas de banco, los negocios. Exactamente. O sea, todo está clausurado. Clausurado. Menciona a la familia Mata e inmediatamente hay una presión. Y eso ha orillado a que los bienes que ellos tenían en el pasado, y digo tenían porque actualmente están asegurados por la BABI, cuando ellos no podían disponer de fondos, tenían que lógicamente vender algunos de sus bienes para obtener fondos y poder subsistir. ¿Por qué razón? Porque el Estado o las instituciones bancarias les han cerrado los espacios. Cuando se menciona, y vemos acá este párrafo, cuando ves este párrafo, dice, este proceso nos coloca en un estado de indefensión. La incautación o aseguramiento de nuestros bienes no ocurre en el marco de un procedimiento que permita desarrollar la garantías del proceso, lo que deja aún más en evidencia el estigma que se ha generado por llevar el apellido de nuestro padre privado de su libertad en una cárcel de los Estados Unidos de América. ¿Estado de indefensión? Sí, estado de indefensión. Razón. El señor Mata fue llevado y secuestrado del país hace más de 20 y pico de años por delitos que no cometió. Ha sido sancionado y está guardando prisión, y guardó prisión en una prisión de máxima seguridad que es la de Mario. Los jóvenes Mata, los hijos de él, han sufrido doble sanción. La sanción moral, que es verse alejados de su padre, sin tener contacto físico con el mismo, sin verlo durante muchos años, y la sanción que sufren acá, en el país, por el apellido del padre, e igual los nietos. Y nos lleva al siguiente estado. Le aseguran los bienes a todos los descendientes del señor Mata sin tener causa justificada o razón lógica. ¿Qué alega la autoridad entonces? O sea, ¿con qué justificación? La justificación que alega la autoridad es que los bienes fueron adquiridos por el padre en los años 70, 80, supuestamente por actividades ilícitas, y que los menores en ese momento, que eran los hijos del señor Mata, no podían tener o adquirir bienes. Pero en este momento le pregunto a usted, ¿qué ley le prohíbe que usted adquiera bienes a nombre de sus hijos? Ninguna ley. Ninguna ley. Ninguna ley. Esa es la realidad, ninguna ley. Ninguna ley. En base de sustento, viene la Fiscalía del Crimen Organizado, la Fiesco, y procede a incautar y asegurar los bienes de los hijos del señor Mata, sin tener realmente una justificación legal para ello, simplemente porque son descendientes del señor Ramón Mata Ballester. Proceden a asegurar y a disponer, ya están disponiendo de los mismos, ejecutando actos de propiedad y de posesión sobre bienes que todavía el Estado no ha determinado si los devuelve o no, o si pasan a ser por propiedad del Estado. Eso bien está siendo usufructuado por el Estado en este momento. Están siendo para poner, por ejemplo, esa casa famosa de Los Ángeles. La casa de la familia Mata en la Colonia América, en Los Ángeles, perdón, ya está siendo utilizada como oficina. Ahí está la Babi, y están haciendo mejoras. Imagínese qué violación del derecho de propiedad privada, que es un derecho fundamental. Usted dice se justifica, o están intentando justificarlo como si fueran bienes provenientes de recursos que provinieron, valga redundancia, de actos ilícitos. ¿Eso no es así? Es así, es lo que quiere asegurar el Ministerio Público. Pero ahora venimos, ¿qué calidad moral puede tener el Estado de Honduras cuando
Primero, entregó al señor Mata. Permitió que el señor Mata fuera secuestrado. Segundo, permitió que el señor Mata cumpliera una pena por un delito que no cometió. Tercero, el Estado no intervino en defensa de un conciudadano, que es la obligación que la Constitución de la República le dice, porque el Estado está obligado a proteger a sus ciudadanos. Y cuarto, ahora, después de haber sido sancionado física, moralmente el señor Mata, vienen y proceden a sancionar a los hijos con los bienes con los que ellos se mantienen y sostienen y le dan subsistencia a sus nietos. Aquí hay una petición que se hace al final de este documento, que se ha elevado a instancias, aquí veo que hay copia del Alto Comisionado de Derechos Humanos, a la Secretaría de Derechos Humanos, al Comité para la Defensa de los Derechos Humanos. Esta petición, ¿qué es lo que pide la familia Mata, en este caso en particular, abogado Martínez? La familia Mata en este caso de la... Porque si hay un estado de indefensión, ¿cómo le pide al Estado? ¿Qué le puede pedir al Estado que el Estado le pueda complacer? Si usted dice, se han declarado en estado de indefensión y también han señalado y denunciado apología del odio, desde el mismo Estado, entiendo. Lo que buscamos es que el Estado, si es un Estado consciente, realmente cumplidor de las garantías constitucionales, reconozca el error que ha cometido y proceda a enmendar los daños ocasionados. No en cuestiones de orden económico, porque a la familia Pana no le interesa el orden económico. Le interesa primero el regreso de su padre y segundo que le devuelvan sus bienes para que puedan seguir generando productividad en el país, generando empleo en el país. Y en esos dos casos en particular, para ir uno por uno, el regreso de Juan Ramón Mata, eso es un hecho que se puede dar. Estuvimos conversando hace más de un año, si no mal recuerdo, o cerca de un año, con Ramón Mata aquí en nuestro programa, cuando estaban elevando la petición o pidiendo que se aplicara el convenio de Estrasburgo. ¿En qué quedó? Mire, se solicitó ante la Secretaría de Derechos Humanos en aquel entonces la aplicación de la Convención de Estrasburgo, del Tratado de Estrasburgo. La Secretaría de Derechos Humanos no hizo nada, porque es la realidad. Se canceló la misma, se trasladó ahora a la Secretaría de Gobernación, que es regida por el abogado Roberto Chan Castillo, y están actuando, están trabajando. Incluso ya se libró un oficio a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Relaciones Exteriores pues ya hizo los trámites pertinentes y ella obliga a librar un oficio a los Estados Unidos, al fiscal, para que éste conteste ciertas interrogantes que se plantean por parte del Estado hondureño para continuar con el trámite de la aplicación de la Convención de Estrasburgo. Si el gobierno norteamericano, que es suscriptor del mismo, juntamente con el gobierno hondureño, tiene la voluntad de aplicar el mismo, creo que el señor Mata estaría en Honduras, pero eso depende del Estado. ¿Del Estado? Norteamericano. Norteamericano. Sí. Depende exclusivamente Sí, de ellos. Depende exclusivamente. Y en torno a la situación de los bienes. En torno a la situación de los bienes, no hemos ido a juicio todavía. Sí. Por eso le señalaba hace poco que no se ha dictado la sentencia. Correcto. Que dirime quién o quién va a quedarse con los bienes. El Estado está usando y abusando de los mismos. Se están evacuando las diligencias pertinentes para ver cuándo vamos a juicio para demostrar la licitud y la legitimidad de los bienes por parte de la familia Mata. ¿Cuál es la situación de la familia Mata en este momento? No solamente Ramón, sino sus hermanas, sus hijos. Es una situación bastante caótica. ¿Por qué razón? Porque esos bienes son los con los que han subsistido. Con el apellido Mata van a alquilar una vivienda o a vivir en otro lado, inmediatamente los dueños de los inmuebles les cierran las puertas porque tienen miedo de que va a llegar la Fiscalía del Crimen Organizado, otra institución policial, a sacarlos y afectar los bienes donde ellos están residiendo. Entonces andan alquilando, económicamente están mal, han reducido su actividad personal, tanto personal, con valga la redundancia, como familiar o empresarial por las circunstancias. No es una muy buena situación. Y esa situación implica las puertas cerradas en todos los lugares. En varios lugares les han cerrado las puertas. Incluso, como señalábamos en el documento que se presentó ante la comisión y que usted acaba de señalar, la banca se las ha cerrado, e incluso varios comercios. Frente a esa situación, ¿qué se puede hacer, abogado? ¿O qué plantea hacer la familia Mata frente a esa situación de indefensión, de una apología del odio evidente, está marcada, eso es claro? Y yo mire, cuando se dio el aseguramiento de esa propiedad en Los Ángeles, de la familia Mata, yo me sorprendí realmente. Yo creo que la gente se sorprendió, porque ¿quién no sabía
que esa casa era de la familia Mata. O sea, ¿cuál fue la sorpresa venir a incautarlo, asegurarlo a estas alturas del tiempo? Ahí acaba de tocar un punto muy esencial. Si el Estado consideró que el señor Mata estaba cometiendo actos ilícitos en aquel entonces, ¿qué le da la lógica? En aquel entonces no hubiera asegurado los bienes. Inmediatamente. Pero vienen 30 años después, sin ninguna justificación judicial o sin ninguna justificación moral, a asegurar bienes que, como usted señala hace poco, todo el mundo sabe que han sido de ellos y que, creo, perdón, que 2 generaciones o 3 generaciones de hondureños capitalinos hemos visto que esa ha sido la casa y que ha sido un punto de referencia. ¿Qué esperamos nosotros con esto de la apología del odio? Por lo menos que el Estado hondureño, a través de esta ampliación de denuncia que se presentó, reconozca, como le dije hace poco, la actitud injustificada e ilegal, irresponsable que cometió contra esta familia. Frente a esa situación, abogado Martínez, ¿la familia Mata va a seguir viviendo en Honduras o han pensado en salirse del país? No, ellos son hondureños, ellos quieren su país, hay inversiones hechas acá, por ejemplo en ganadería, que es la hacienda que Pero le... vivir en un país que no le garantiza un Estado de Derecho, cada quien tiene derecho a ser por lo menos juzgado con el Con la debido proceso y con las garantías constitucionales que nos da este pacto social, pero ellos son hondureños, ellos no deben nada. O sea, han sido declarados culpables antes de ir a juicio. Antes de ir a juicio, lo que le quiero decir es que son hondureños. Mire, licenciado, hasta el momento en ninguno de los tribunales de la República o en las instancias policiales hay algún proceso o antecedente contra ellos. No hay, ellos son totalmente inocentes. 2, esta es la patria donde ellos nacieron. Quieras o no, es como cuando la madre falla, pero el hijo sigue con la madre. Y en este caso, ellos lo que están tratando de demostrar y acreditar es que no tienen responsabilidad en delito alguno, que su padre es inocente, que su padre regrese al seno de su tierra y ellos vivir tranquilamente acá. Y que el Estado cumpla la Constitución de la República. Quiero mostrar, usted menciona algo ahorita de los antecedentes, tengo unos documentos que tuvimos acceso en nuestra producción